Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Me gustaría hablaros hoy de la mayéutica y cómo este arte de reflexión y pensamiento nos puede ayudar a aclarar básicamente el sentido de nuestra vida, a superar incluso traumas o sacar realmente conclusiones claras acerca de esta realidad. La mayéutica es un tipo de filosofía, por así decirlo, o de pensamiento filosófico popularizado por Sócrates, el maestro de Platón. Platón habló de esto en sus diálogos. Él ponía como protagonista a Sócrates, que aparece hablando con multitud de personas, ¿no? Una característica de la mayéutica es el diálogo para poder sacar conclusiones a base de preguntas, de razonamientos. Mayéutica viene de mayéutike, que es el arte de ayudar a dar a luz, como las parteras, ¿no? Las mujeres que ayudaban a dar a luz a las mujeres. Entonces Sócrates decía que del mismo modo que hay parteras que ayudan a traer niños al mundo, pues el buen filósofo ayuda a traer las ideas originales o el espíritu originario de verdad que reside en cada uno. Para esto se necesita mucha experiencia, evidentemente. No es fácil hacer mayéutica porque uno tiene que tener un trasfondo muy amplio y no es posible, por ejemplo, pues, enseñar mayéutica cuando uno es muy joven. La primera vez que yo me encontré con la mayéutica, yo tenía 18 años, ¿no? Fue en clase de filosofía en el colegio. Y sí, te haces preguntas, pero claro, te falta cierto bagaje, cierta comprensión para poder sacar conclusiones sólidas. Puedes hacer, digamos, mayéutica a un nivel muy básico, pero claro, rescatar el contenido originario del espíritu implica madurez. Si bien es cierto que la propia mayéutica nos puede ayudar a madurar. Por eso es esencial enseñar esto en los colegios. En las universidades, por supuesto, aunque no se hace. Ni siquiera en la Facultad de Filosofía se hace muy bien. Yo estudié filosofía y bueno, se podría hacer mejor porque se requiere otra dinámica, ¿no? Hace falta algo más vivo. ¿No? Y vivimos en un tiempo muy relativista, donde incluso la política se ha colado o ha tratado de hacer suya cierta visión filosófica o ciertas visiones filosóficas, lo cual pues es una pena, porque ni la política, ni la religión, ni la ciencia pueden jamás tomar la postura de algo que es esencial en el ser humano, como es indagar, hacerse preguntas, cuestionar la realidad y también llegar a la esencia de las cosas de uno mismo por medio de una inmediatez de conciencia. Es decir, que yo no necesito ni a la ciencia, ni a la religión, ni a la política para sacar conclusiones claras de quién soy, de qué debo hacer. ¿Veis por dónde van los tiros, ¿no? En ese sentido, la filosofía es primaria. Hubo un teólogo, ¿no? Tomás de Aquino, que decía que, bueno, la filosofía es esclava de la teología. Y ahí, claro, hay mucha discusión. Hay quienes dicen que pues, la doctrina o las visiones sobre Dios priman sobre las visiones filosóficas. Pero yo pienso que no se pueden separar, porque para poder siquiera fundamentar una noción o idea de Dios, necesitas un razonamiento filosófico, ¿no? Entonces, la filosofía en este sentido es muy necesaria. Sí es posible, por ejemplo, trascender la filosofía. Eso sí, pero la filosofía como medio es un camino de reflexión. ¿Cómo se trasciende la filosofía? Bueno, yendo a lo que está más allá de las palabras, porque la filosofía es inseparable del logos, del razonamiento, del diálogo. Cuando vamos más allá del diálogo y del pensamiento, por lo menos el pensamiento ordinario, sí que trascendemos la filosofía, pero no como si fuese algo desechable, sino como un medio, como un arte de encontrarnos. Por eso la mayéutica
es esencial. Y vais a ver que la mayéutica, digamos, no es meramente socrática. También está en la Cábala. También está, por ejemplo, en las enseñanzas que trajo Mr. Gurdjieff. Él habló de una cuarta senda que yo descubrí que es muy antigua y está mencionada incluso por el rey Salomón. Sobre eso algún día escribiré largo y tendido, aunque ya he dado pistas, ¿no? Pero bueno, para no desviarme mucho del tema, Sócrates hablaba pues, con las personas, no hacía distinciones entre ricos y pobres, filósofos no filósofos. Él podía apuntar algo que había dicho alguien, ¿no? Entonces ponía a la persona en un brete, ¿no? Si alguien hacía una afirmación demasiado categórica, pues él trataba de razonar de tal manera que la otra persona se preguntase si lo que ha dicho pues realmente es así o no. Por eso hay que sacarle el jugo a todo lo que pensamos y lo que decimos y ver de dónde vienen nuestras acciones, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos y por qué sentimos como sentimos. Muchas veces nuestros actos en realidad vienen de condicionantes, de creencias que nos hacen sentir de un modo determinado, ¿no? Otras veces, bueno, actuamos mecánicamente por reacción, ni siquiera pensamos. La mayor parte del tiempo es así. Somos como autómatas, como robots. Platón, el discípulo de Sócrates, comparaba al ser humano pues, a una persona encadenada contra un muro en el fondo de una cueva, viendo solo pues, el fondo de la cueva con unas sombras. Un juego de monigotes que parecían moverse y que la persona no sabe qué son. Entonces él comparaba al filósofo a alguien que se quita las cadenas, se da la vuelta, descubre un muro que hay detrás y detrás del muro están, digamos, unas personas con unos objetos que son los que se proyectan en el fondo de la caverna por un fuego. El fuego que está detrás de los objetos proyecta esa sombra. Bueno, ese fuego es el de nuestro subconsciente e inconsciente, el fuego astral, que dirían los antiguos, ¿no? Hay una serie de pulsiones, de arquetipos, de energías que hacen que nosotros veamos proyecciones en el mundo. Pero Platón no se quedaba ahí. Él decía que incluso es posible salir de la cueva y ver el sol directamente, el sol de la verdad. Bueno, eso es también la enseñanza socrática. Y la mayéutica tiene como misión ir tirando del hilo por medio de la reflexión y de la contemplación para poder llegar al sol interior de la verdad. Si os fijáis, es algo muy compatible con la enseñanza de el maestro Jesucristo, ¿no? Como dirían algunos, aunque yo prefiero decir Yeshua, que es como se le llamaba antiguamente, y también por respeto, ¿no? A su enseñanza. Hay mucho de la enseñanza nazarena en lo que dijo Sócrates y Platón. Venían antes, evidentemente existieron siglos antes de que llegase el maestro, pero hay puntos en común. Por ejemplo, a Sócrates le asesinaron, le hicieron beber la cicuta en un juicio, tras un juicio, porque le acusaban de pervertir a los jóvenes, enseñando una visión contraria a la religión del Estado. Él no creía en los dioses griegos. Él estaba convencido de que existe el rey del universo, como Platón a veces lo menciona, ¿no? Ese rey del universo o Dios, ¿no? La verdad, es una fuente de bondad, de belleza, de justicia. Esos son valores mm, que hoy en día se consideran incluso platónicos, ¿no? El bien, la belleza, la justicia y la fortaleza son los valores platónicos por excelencia. Y Sócrates, en muchas ocasiones, hablaba de esos valores. Algunas de las personas que estudian conmigo, a veces les he planteado cuestiones acerca de estos valores, ¿no? Les he preguntado, bueno, ¿qué pensáis de lo que es la bondad, el bien, la justicia, la belleza?
porque hoy en día el bien es tan relativo, ¿no? Algunos dicen, bueno, el bien es lo que a cada cual le parece, ¿no? ¿Existe un bien objetivo y universal o es subjetivo? Y la belleza, la historia nos demuestra que ha habido diferentes nociones de belleza. Las majas de Goya pues, eran mujeres más bien rellenitas. Hoy en día no serían el canon de belleza, pero en esa época del 19, pues sí. Para que veáis que, bueno, en diferentes épocas puede haber diferentes nociones de belleza, pero esa no es la cuestión. Platón decía, existe la belleza y puede haber diversas formas de belleza, sí, pero la belleza es una idea, es un valor en sí y por sí, independiente. Aunque la belleza, para los griegos, es básicamente proporción, es una belleza apolínea, aunque también había una belleza dionisíaca, la belleza del éxtasis místico, de la voluptuosidad, eh, las formas cambiantes, eso también era bello en algunos círculos. Por eso se hacía distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Apolo era el dios del sol. Pitágoras, por ejemplo, venía de la línea apolínea. Pero había otros místicos pensadores que eran más dionisíacos, ¿no? Por ejemplo, los que practicaban los ritos y misterios de Eleusis. Ellos consumían un brebaje que llamaban caquion y con ese caquion pues, bueno, tenían visiones. Era una manera de abrir la mente a algunas personas cerradas. Sócrates y Platón eran más apolíneos, en el sentido de que daban prioridad pues, a la contemplación, al diálogo, al razonamiento. Y yo lo prefiero porque no solo es más seguro, sino también más maduro. Yo no necesito consumir psicotrópicos para abrir la mente. Desde niño tuve acceso a sueños, a visiones y nunca tomé nada. ¿Mm? Esto lo digo porque hay personas que me han planteado la cuestión varias veces. Incluso algunos me escriben diciendo que han tomado pues, ayahuasca o otro tipo de sustancias y que han tenido visiones, incluso de Yeshua, ¿no? Yo pienso que cuando uno se mete a ese plano de las visiones, es esclavo de ese mundo astral. Mm, En cambio, el mundo o la dimensión de la conciencia es distinta. Primero porque es mía. Yo no necesito nada de una planta. Lo tengo todo dentro. Incluso el cerebro, la glándula pineal, produce sustancias como por ejemplo la DMT-triptamina, que también están en el mundo natural. Pero no es lo mismo desarrollar eso por uno mismo, valga la redundancia, que consumirlo de los árboles. Entonces, aplicando la mayéutica, por ejemplo, a este caso, tenéis que preguntaros, ¿en qué sentido lo que una persona puede descubrir dentro de sí se corresponde a la consumición de la ayahuasca o el San Pedro, el peyote, cualquier planta de poder, y no digamos ya sustancias sintetizadas como puede ser pues, el ácido lisérgico, que fue creado en un laboratorio, ¿no? Por Albert Hoffman, como algunos sabréis. Sobre esto habló mucho un filósofo español muy bueno, Antonio Escotado, que escribió pues, una historia general de las drogas. Y bueno, él tenía una visión muy libre sobre eso. Él decía que hay que levantar la prohibición de la consumición de ese tipo de sustancias, porque con eso se reduciría mucho pues, el crimen e incluso la adicción. Yo le doy la razón en eso, aunque no pienso que la consumición de drogas pues sea una vía mm, elevada de conocimiento. Quizás es una vía para algunas personas muy cerradas de mente que necesitan algo potente, pero solo como una apertura, no como una vía práctica, constante, continua.
En el mundo chamánico se ha utilizado, evidentemente, pero como digo, no hace falta. Quien tiene facultades para ser un verdadero visionario las tiene en sí mismo. Yo, por ejemplo, solo tengo que ayunar un poco, eh, estar más recogido en silencio para comenzar a tener sueños profundos. Cuesta más trabajo, evidentemente, porque tienes que trabajártelo. Aunque bueno, en la consumición de los psicotrópicos también ocurre eso, ¿no? Hay que purificar el cuerpo. Por ejemplo, la ayahuasca. Pero bueno, no quiero salirme mucho del tema, porque el tema principal era la mayéutica. La mayéutica como una metodología, si cabe, más profunda o segura que lo que puede hacer pues, este tipo de aproximaciones chamánicas dionisíacas, ¿no? Simplemente para que veáis el contraste. Y como os dije antes, la mayéutica es el dar a luz a la verdad, a la claridad con el razonamiento sano. También se encuentra, por ejemplo, en la Cábala o en las enseñanzas hebraicas. Por ejemplo, mm, los que estudiáis Cábala o conocéis la Cábala sabréis que hay cuatro niveles de interpretación de un texto. Está el nivel profundo, el sod, el secreto, desvelado. Luego viene Drash, que es la parábola, la historia. Hay cuentos que encierran una verdad. Y para eso hay que hacerse preguntas, hay que razonar. De hecho, la filosofía judía es impresionante. O sea, se suele decir que cuando hay dos judíos o tres discutiendo surgen cinco opiniones distintas. Y es verdad, o sea, por ejemplo, hay muchos rabinos cabalistas que te dan cinco interpretaciones distintas de Génesis uno y bueno, del resto de la Torá. Hay muchas interpretaciones y todas ellas son válidas desde cierto punto de vista. ¿Cómo llegan ahí? Con muchas preguntas y muchos razonamientos. En muchos sentidos, eso es mayéutica. Lo sorprendente es que esto precede a Sócrates. Por eso, bueno, la mayéutica como filosofía occidental tiene elementos que recuerdan a veces a cosas que encontramos pues, en otras tradiciones. ¿Mm? En el budismo incluso hay discusiones filosóficas sobre las doctrinas de Buda y a veces se aproximan mucho a la mayéutica. Hay diálogos de preguntas y respuestas, ¿no? De poner al aspirante en un brete. Es decir, que son artes filosóficas muy antiguas. Por ejemplo, en la India está el Jnana Yoga, el yoga de la indagación, el descubrir quién soy yo. Nanyar, decía Ramana Maharshi, ¿quién soy yo? Yo no soy este cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mis emociones. ¿Quién soy yo? Eso es mayéutica. Tiene que nacer la respuesta en ti. La paradoja es que cuando llegas a la respuesta, te quedas sin palabras. El silencio es la verdad en la conciencia. Un silencio cargado de sentido, no un silencio monótono, aburrido. La conciencia verdadera se sabe a sí misma en silencio. Y en ese silencio hay también placer. Por eso decía Platón que el fin de la filosofía es alcanzar la eudaimonía. Eu es bueno, daimonía es la cualidad del daimon. El daimon para los griegos es el guía carácter que cada uno forjamos con nuestra vida. Decía Heráclito que el carácter es para el hombre su daimon. Entonces, si uno lleva una vida más bien equilibrada, con buen raciocinio, bien meditada, sin excesos, sin muchos vicios, entonces el daimon será armonioso. Y cuando uno fallece, pues le puede guiar a una evolución mayor. Esto lo explica Platón en el Fedón, por ejemplo. En el Fedón, Platón dice que la filosofía es una preparación para la muerte.
Por tanto, la mayéutica es dar nacimiento, pero también prepararte para volver al origen, de donde has venido, y seguir evolucionando. Fijaos lo profundo y lo bonito que es, ¿no? Os recomiendo esa obra, Fedón. Ahí se profundiza mucho incluso en la descripción de la tierra verdadera, el que contempla ese plano de las ideas, logra ver que existe una tierra verdadera donde hay belleza pura, bien puro, justicia pura, y que lo que vemos aquí, que a veces se parece a la justicia del bien, es solo una sombra de aquello. Entonces la mayéutica tiene como misión descubrir esa verdad. El maestro Yeshua utilizaba muchas veces la mayéutica, pero en otro sentido. No, no era tan socrático, él no hacía diálogos, él era muy directo, ¿no? ¿A quién pensáis que cobran los tributos los reyes? ¿A los hijos de los reyes o a los demás? El maestro, digamos, que apelaba muchas veces a los apóstoles con preguntas. ¿A quién habéis visto en el desierto? ¿A una caña que se doblaba con el viento? Así enseñaba muchas veces, porque con una frase, con una pregunta, si uno era muy inteligente para captarlo, mm, vamos, la carga de verdad y de sentido era impresionante. Por eso los apóstoles eran, digamos, números filósofos. Mm, Algunos de ellos llegaron a ser profetas. Es un paso más allá, ¿no? El apóstol es el enviado. Digamos que el mensajero viene a traer una verdad de otro mundo. Esto también es muy socrático, en cierto sentido. Lo que pasa es que en la época de Sócrates, en el siglo IV antes de nuestra era, no había una desvelación tan grande como la que hubo con la llegada del maestro, ¿no? Pero como digo, pues hay una hermandad, ¿no?, de platonismo y cábala. Por eso estas enseñanzas se han unido. Hay un maridaje de cábala y platonismo, sobre todo a partir de pues, la antigüedad tardía, la Edad Media, el Renacimiento. Ahí confluyen muchas enseñanzas, ¿no? Y es muy bonito ver cómo pues, este trasfondo universal se fue uniendo para dar una belleza de enseñanza que lamentablemente, pues cada día parece que algunos quieren enterrar más, aunque en esta época de la información, pues no es fácil, porque en Internet hay muchas cosas que antes no estaban. Yo no conocí Internet hasta los 18 años, hace ya más de 20 años. Y hasta los 18 años yo no tuve un móvil. Hasta los 18 años no tuvimos una computadora decente en casa. Yo pasé mi infancia y mi adolescencia sin ordenador, sin móvil, sin internet, no había nada de eso. Me hacía muchas preguntas, eso sí. Me encontré con la mayéutica en el colegio, en clase de filosofía, en COU. No había ni eso. La ESO es un sistema de enseñanza, ¿no? Enseñanza secundaria obligatoria. En mi época era la EGB, o enseñanza general para bobos, ¿no? Como, como diría yo, porque las cosas que enseñaban a veces era para tontificar más. Es todo vomitar lo que te cuenta el profesor. No hay mayéutica, no hay reflexión. A mí ni siquiera me enseñaron mayéutica en clase de filosofía. El profesor, bueno, explicaba un poquito a Sócrates, un poquito a Platón, un poquito a Aristóteles, un poquito a Kant, un poquito a San Agustín y ya está. Y eso te lo tenías que aprender. Te ponían un texto en un examen y luego comentar, ¿no? Pero lo que es diálogo, nunca. En clase, nunca. Yo era el único que hacía a veces preguntas y a veces el profesor se reía de mí, ¿no?, porque no tenía ni idea de filosofar, porque le incomodaban las preguntas. Entonces, la pregunta es la esencia de la filosofía. Tú no puedes enseñar filosofía dando un discurso para que los demás lo aprendan. Sobre esto hay mucho que decir, ¿no?
Kant, el gran filósofo, decía que no podemos descubrir la esencia del mundo por medio del raciocinio, pero sí por medio de la conciencia que se sabe libre y que puede ejercer, digamos, una autonomía. De ahí luego surgirían posturas muy interesantes, por ejemplo la de Fichte. Fichte decía que el yo no es un sujeto pasivo, sino que es una actividad que básicamente se hace libre. Es hacerse libre, pero no libre de hacer lo que uno quiera, sino de hacer más bien lo que uno debe, superando obstáculos. Entonces, esta también es una de las misiones de la mayéutica, que es poder rescatar la esencia más profunda de nuestra conciencia y nuestra libertad en este momento presente, por medio de un pensamiento correcto. Entonces, para que veáis cuán profundo podemos llegar por medio de este tipo de pensamiento.